Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de el manejo del dolor lumbar, que es un motivo de consulta muy frecuente en lo que es atención primaria. Esta foto que puse para ilustrar la charla es de una persona muy importante, que es el maestro Giuseppe Verdi, un músico, que en esta foto que vemos a la izquierda de la pantalla, que es de 1870 y monedas, ya se lo ve con esa postura propia de un paciente con dolor lumbar. Y en la foto de la derecha es un monumento que está delante del sitio donde descansan sus restos, y quedó inmortalizado, además de por su música maravillosa, por esa postura antálgica propia del paciente con dolor lumbar. ¿Qué es el dolor lumbar? Es aquel que se localiza en una zona delimitada por el borde costal inferior y el inicio del pliegue glúteo. Al respecto del dolor lumbar, lo catalogamos en agudo si dura hasta 4 a 6 semanas, subagudo hasta las 12 semanas y crónico pasadas las 12 semanas, que es otro capítulo bastante distinto que el del dolor agudo. Esta condición afecta a hombres y mujeres, mayormente mayores de 30 años, pico entre 30 y 50, y disminuyendo un poco, pero siempre presente hasta el fin de la vida. Es importante que sepamos esto, porque esta es la principal causa de discapacidad global en todas las edades. Es el segundo motivo de consulta del paciente adulto al consultorio después de los trastornos de vías aéreas superiores, y es una condición que va increyendo. Fíjense que desde 1990 hasta el 2000 aumentó un 60% la prevalencia de esta condición. En números más o menos groseros, el 75% de los individuos vamos a padecer dolor lumbar en algún momento de la vida. Y esto es un tema entonces que tenemos que manejar muy bien. Alrededor de los 1970 se estableció un nuevo concepto de la interpretación de las condiciones médicas, donde pasamos de una idea de que la patología era solo orgánica a considerar la asociación no solo del orgánico, sino también con las otras cosas que le pasan al individuo, que pueden generar síntomas y que pueden provocar enfermedades. Y esto en el capítulo de dolor lumbar es realmente relevante. ¿Cuáles son los factores de riesgo del orden biomédico, del orden de la anatomía, de lo concreto? Bueno, la mala condición física, los fumadores, las personas que hacen tareas laborales pesadas, particularmente las de vibración, las tareas repetitivas, sin cambio de posición, la mala condición física en general. Y los factores psicológicos son, entre otros, el estrés personal, el estrés laboral, la depresión, la ansiedad, los trastornos cognitivos, que pueden resultar en la somatización o en la participación de estos aspectos en la presentación de síntomas. El origen del dolor desde el aspecto mecánico en la columna lumbar son los músculos, los ligamentos, las fascias, los tendones, los discos intervertebrales, el periósteo del hueso que duele, las articulaciones interfacetarias. Todo esto puede dar dolor lumbar inespecífico mecánico. Si vemos la proporción del origen del dolor lumbar,
vemos que el dolor mecánico es claramente prevalente. El 97% de los pacientes con dolor lumbar tienen problemas mecánicos. De estos problemas mecánicos, distensión y espasmo muscular, degeneración discal y facetaria se llevan el 80% de los diagnósticos. Subimos un poquito más con hernia de disco, fractura osteoporótica y canal estrecho. Pero fíjense que de 100 pacientes que vengan al consultorio, 97 van a tener este tipo de patología. Solo 1% va a tener patologías del orden tumoral, linfomas, tumores espinales, retroperitoneales, infecciosos, osteomelitis, lisitis, absceso paravertebral. Lo vieron en la charla anterior que mostraba el colega imagenólogo. También están ahí en ese 0.7% las patologías inflamatorias, la artritis, la espondilitis psoriásica, la espondilitis anquilopoyética. Son patologías realmente mucho menos frecuentes de ver. La patología visceral, un 2%, que son causas no raquídeas de dolor lumbar. Bastante importante la endometrosis, la patología renal, aneurisma de aorta, pancreatitis y otras, pero esas son bastante importantes. Pero recuerden esto, 97 de cada 100 pacientes que veamos van a tener este tipo de origen de dolor. ¿Cuál es la historia natural del dolor lumbar agudo? La recuperación rápida. La gran mayoría de los pacientes, entre 2 y 7 semanas, resuelven el dolor sin demasiada acción médica. Esta sería la curva natural. El dolor pica en agudo, sostiene un breve tiempo y después la historia natural hace que la enfermedad se autolimite. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? Tal cual les comentaba el doctor Marino recién, la clave inicial de todo es, igual que en cualquier otra consulta médica, la anamnesis y el examen físico. Esto lo hacemos casi sin nada en esta patología, con un martillito de reflejos y con oreja. Hacemos la anamnesis y un examen físico que puede ser revelador. Esto nos lleva un poquito de tiempo, nos lleva minuciosidad y escuchar al paciente, que es algo que progresivamente nos aburre, pero que es necesario hacer. De ese tiempo y esa paciencia que le dediquemos a las preguntas y a escuchar las respuestas y lo que el paciente tiene para contarnos, vamos a tener un rédito enorme para empezar nuestra hipótesis diagnóstica. Y los estudios complementarios quedan para otra instancia. Entonces, con la anamnesis y el examen físico, lo que nosotros tenemos que definir rápidamente es si el paciente tiene una enfermedad sistémica o un trastorno neurológico, que es lo que debemos claramente determinar antes de proceder. Y si vemos que nada de todo esto existe, vamos a determinar que este es un cuadro inespecífico, como vimos recién, que era el 97% de los casos, o sea que seguramente vamos a estar bastante acertados en nuestra idea. Entonces, para preguntar si hay una enfermedad sistémica causando el dolor, ya lo saben perfectamente, ver la edad del paciente, sospechar en un paciente de menos de 30 años, ver si tiene algún antecedente oncológico, si tiene dolores nocturnos, si es un adicto, si está inmunodeprimido, si tiene otra patología asociada. Evaluamos si hay un trastorno esfinteriano, si tiene dolor de radiación más allá de este territorio que describimos, que termina en el comienzo del pliegue interglúteo, cualquier dolor que vaya al glúteo, a la pierna, al muslo. Eso ya significa que tenemos que sospechar que no es un dolor lumbar puro. Y otros factores a considerar, hablando también de este modelo biopsicosocial, es si el paciente está estresado, tiene problemas laborales, está buscando faltar al trabajo al otro día o una licencia de otro tipo. ¿Cuáles son estas banderas rojas que son nuestro primer objetivo?
Paciente de menos de 20, más de 50, dolor que progresa, un antecedente médico, oncológico, infectológico, inmunodepresivo, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, riesgo epidemiológico de otro tipo de enfermedades, como mostró también el primer colega, si es un enfermo que ha perdido peso, si está asociado a un trastorno neurológico, si limita la flexión del tronco. Estos son banderas rojas que ya nos van a determinar otra conducta. Después de inventar las banderas rojas, inventaron otras más, de otros colores. Estas son interesantes, las banderas amarillas, que es el paciente que es temeroso de tener una condición, que quiere que lo curen, que tiende a quedarse quieto, que se queda recogido en el relato de cuánto le duele, cuánto lo afecta. Después tenemos otro color azul, que son los que tienen que ver con las cuestiones laborales, el paciente que dice, no, a mí me duele porque tengo tal o cual profesión, las enfermedades psiquiátricas declaradas y cada vez más frecuente los pleitos, los certificados de discapacidad, la búsqueda de indemnización, de licencias, etc. De todos estos colores, el único que nos interesa mucho es el rojo y después el amarillo un poco. Entonces, bandera roja, ya hablamos, infección, trastorno neurológico, antecedente oncológico. Este es un paciente que va a requerir estudios complementarios seguramente y tal vez la derivación al especialista. Y el paciente este que hablamos de los factores psicosociales, que es el paciente que va a tender a perpetuar los síntomas y demás, puede ser plausible de derivarse a otro tipo de terapia. Ya los laborales y los ventajistas los dejamos para otra charla. ¿Qué pasa con estos pacientes de las banderas amarilla, naranja, negra, azul? Van a cambiar la historia natural de la enfermedad y son esos que se van a perpetuar y que van a pasar de este patrón de dolor lumbar agudo a la persistencia sintomática hasta pasadas inclusive las 12 semanas. Examen físico, habló el doctor Marino recién, los elementos son los mismos, acá me sobró la regla porque esto no es para el examen físico, pero en rigor de verdad con un martillo casi nos vamos a arreglar. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a buscar en el dolor lumbar? En ver la simetría y el rango de movilidad. Este paciente que ven acá es el paciente que queremos ver sano. Es el paciente que ante el pedido de inclinación anterior del tronco lo hace perfectamente con una columna simétrica y esta sería la mímica de lo que es su radiografía. Este paciente, fíjense, lo que tiene en realidad es una deformidad que es rígida, que se va a traducir en una rotación vertebral en la radiografía, pero nuestro paciente de dolor lumbar agudo puede ser esto, que no es una deformidad, es una actitud antálgica. Es el paciente que se defiende, que no quiere flexionarse, que cuando quiere flexionarse su tronco cambia de posición y esto nos habla claramente de un paciente que realmente tiene un dolor lumbar. La fuerza muscular, le decimos al paciente, haga fuerza con la rodilla para arriba y vemos los flexores de cadera, estire la pierna para atrás, los isquiotibiales, los abductores, separe las rodillas con fuerza, los aductores, me estoy mareando. Abductores, aductores, la fuerza, nos contraponemos a la fuerza. Separe las piernas, cierre las piernas con fuerza. Seguimos con la extensión de pierna, estire la pierna para arriba, estire el pie para arriba, pise fuerte para abajo. Estas son maniobras que llevan con mucho 1 minuto. Reflejo patelar, reflejo cutáneo plantar, acá con una respuesta de Babinski, que para una patología lumbar no sería el caso, y el reflejo aquiliano. Última cosa que se hace, revisar los dermatomas, como explicaba el doctor Marino recién, la raíz correspondiente a la inervación de cada sector. Y último, la sensibilidad profunda con el diapasón y los signos de
estiramiento de las raíces nerviosas que en nuestro paciente de dolor lumbar sin irradiación deberían ser negativas. Este es el signo de la SEC para todo lo que es el territorio del ciático y el signo de Wassermann para el territorio crural. Esto nuestro paciente de hoy no lo tendría que tener. Hay una descripción para estos pacientes tan complejos del dolor lumbar que es la exageración sintomática y la respuesta anómala, que es el paciente que le pedimos que haga estas maniobras de fuerza y anormalmente no las tiene cuando entró caminando, o que nos pide que le toquemos ahí donde le duele, o que hace ruidos, o que tiene dolor a la palpación superficial. Y esos son signos que los tenemos que tener en cuenta para pensar la superposición de esas banderas amarillas de las que estábamos hablando, que pueden llevar a la perpetuación de los síntomas. Entonces, cuando recibimos al paciente número 1, buscar las banderas rojas. Si hay banderas rojas, lo sacamos del carril normal y o le elegimos pedirle estudios de más sofisticación o lo derivamos al especialista. Si no tiene las banderas rojas, lo estimulamos a que esté activo, a que siga trabajando acorde al dolor que tiene, le explicamos que esto es una patología benigna, que él no está en peligro, que vamos a hacer un plan terapéutico, que lo vamos a controlar y nosotros vamos a estar atentos a esta presencia de las banderas amarillas que podrían perpetuarlo. Si a las 4 semanas el paciente mejoró, le seguimos diciendo que haga ejercicio, que se cuide, que haga cosas sanas. Y si a las 4 a 6 semanas no mejoró, revisamos nuevamente la presencia de banderas rojas, consideramos el factor psicológico y o pedimos estudios o derivamos a otro tipo de especialistas. ¿Cuáles son las conclusiones diagnósticas? Siempre, anamnesis y examen físico. Si sospechamos de compromiso neurológico, extendemos el examen con algún estudio complementario o eventualmente lo derivamos al especialista. Estamos atentos a los factores psicosociales y tenemos en cuenta que ni la radiografía, ni la tomografía computada, ni la resonancia magnética son obligatorias en el diagnóstico inicial del dolor lumbar inespecífico. Es importante, como veíamos en la anterior, reevaluar a aquellos pacientes que no tienen la curva de recuperación esperada de un dolor agudo. ¿Qué tienen que escuchar nuestros pacientes? La reaseveración nuestra, y lo repito, que el dolor tiene que mejorar, que los pacientes, la mayoría de los pacientes resuelven esto en los tiempos que estuvimos mencionando. Hacer hincapié en lo importante que es que el examen físico es normal y que no hay parámetros que indiquen hacer estudios complementarios y que estén activos, que eviten el reposo y que no tengan miedo porque si están en ese 97% de los casos van a andar muy bien. Al respecto del diagnóstico por imágenes, al que nos sentimos bastante presionados por los mismos pacientes de solicitar, hay que tener en cuenta que ninguna guía internacional de manejo del dolor lumbar sugiere estudios por imágenes en la primera consulta, excepto que encontremos estas banderas rojas. Si la progresión no es lo que esperamos, recién pasadas las 4 a 7 semanas sería indicación de pedir estudios. Todos estamos presionados porque los pacientes leen, porque los pacientes creen que saben un montón, a pedir inmediatamente estudios sofisticados, lo que nos puede generar bastantes problemas para el manejo y el entendimiento de la condición. En algunas guías internacionales, cuando el paciente llega a la consulta y tenemos banderas rojas evidentes, la sugerencia podría llegar a ser directamente hacer una resonancia magnética de alta complejidad y no necesariamente una radiografía simple. ¿Cuándo hacemos radiografía simple? Casi siempre después de las 4 a 6 semanas, si tenemos un antecedente traumático, si tenemos a alguien fuera del rango esperado por edad, o si se asocia a signos que ya lo ponen en condición de bandera roja, y ahí asociamos también un laboratorio que nos puede dar una idea
de si esa bandera roja es relativa a infección, relativa a algo oncológico, relativa a alguna enfermedad inflamatoria inmunológica. La resonancia magnética y la tomografía computada son estudios de elección para la detección temprana de tumores o infección, de hernias de disco o de canal estrecho. Pero enorme cuidado, y por esto la recomendación de que no sea un estudio de primera elección, al sobrediagnóstico al que nos lleva particularmente la resonancia magnética, que muchas veces nos lleva a sobretratar y a condicionar mentalmente al paciente. Les voy a mostrar algunas imágenes de lo que es la evolución natural de los discos intervertebrales, que es lo que evaluamos en una resonancia. Con este disco nacemos. Este es un disco sano, con su núcleo pulposo bien hidratado, con su anillo fibroso de contención bien limitado, bien poderoso. Así nacemos, y esto nos va pasando a los que tenemos la suerte de seguir viviendo. Y todo esto es normal para determinado rango de edad. Acá ven, todo esto no es más que envejecer. Esto mismo cuando voy a saltarme acá. Esto mismo cuando lo vemos en una resonancia magnética, fíjense qué distintos que son todas estas imágenes discales, y son todas normales, según la edad que uno tiene. Entonces, esto que lleva a informes que lógicamente los radiólogos describen con precisión, hacen que el paciente se ancle a las 5 hernias de disco, a los pinzamientos y todas las cosas de las cuales se aferran después, y eso puede llevar a la perpetuación de los síntomas. Fíjense que esta resonancia donde vemos distintos cambios de degeneración discal y de protrusiones, hasta en un 70% de los pacientes asintomáticos lo podemos ver. El desgarro del anillo fibroso, hasta un 30 o más de pacientes que tienen esta imagen, que es patológica y que son asintomáticos. Una hernia de disco franca, la mitad de los pacientes que tienen hernias de disco no tienen síntomas, no tienen dolor. Entonces, atención con apresurarnos a pedir estudios de diagnósticos por imágenes para encontrarnos con ese 97% de los pacientes que tienen un dolor inespecífico, porque después vamos a tener que tratarlos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Educar al paciente y enseñarle lo que padece y cuál es el curso de la enfermedad, solucionarle los síntomas, que rápidamente vuelva a trabajar o a sus actividades deportivas o sociales, y tratar de prevenir la recurrencia y la cronicidad. La recurrencia es bastante alta en realidad. Reforzamos la historia natural de la lumbalgia y nos apoyamos siempre en la importancia de que el examen físico es normal. Tratamientos, recursos terapéuticos, hay un montón y ahora vamos a hablar un poquito de todas las convenciones de las guías de estudio del dolor lumbar. La única cosa prácticamente en la que se insiste es en evitar esto, evitar el reposo como tratamiento, tratar de abolir las licencias laborales, por supuesto siendo médicos, no empleadores, ¿no es cierto? Y evitar que esto vaya a la cronicidad. Con respecto a los recursos, son muchos: antiinflamatorios no esteroides, relajantes musculares, fisioterapias, masaje, acupuntura, manipulaciones, antidepresivos. Cuando salto un poquito acá, perdón, con respecto a la vuelta a la actividad laboral, fíjense esto, que a las 4 semanas del inicio de los síntomas, hay un 40% máximo de pacientes que todavía no retoman la actividad laboral. Esto estamos hablando un mes, un dolor lumbar sin ir a trabajar. Y tienen esos pacientes un 25% de chance de estar sin trabajar al año. Ahora, si el dolor se sigue perpetuando y llegamos a las 26 semanas, las chances de que ese paciente vuelva a trabajar alguna vez, bajan al 50%. Y si a las 52 semanas
que ya estamos hablando de años, obviamente, las chances de que vuelva son prácticamente nulas. O sea que un paciente que pasa años con una perpetuación de un dolor sin hemateria, estamos hablando, ¿no? Que tiene un dolor porque tiene una infección o porque tiene una artritis psoriásica o porque tiene un tumor. Estamos hablando de este paciente que tiene discopatías, que tiene dolor miofacial. Es muy importante que vuelvan a trabajar. Hay cantidad enorme de trabajos de calidad más o menos pobre al respecto de la eficacia de los tratamientos para el dolor lumbar. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides sirven para periodos cortos de tratamiento, da lo mismo más o menos cualquiera, y si agregamos vitamina B12 o relajante muscular no ganamos mucho. Los relajantes musculares que resultan ser mejores que el placebo, y las guías recomiendan el carisoprodol por encima de las benzodiazepinas por la inestabilidad de la marcha, por la tendencia a las caídas, por los efectos adictivos, por la pérdida de memoria. La acupuntura es algo que está llevando en auge en las novedades de las guías. Hay algunos países que la usan más y otros menos. En las guías inglesas están incluidas, pero es difícil evaluar, ¿no es cierto?, el estándar de resultado. Ahora sí, acá aparece una cosa interesante, que es el reposo como tratamiento, los ejercicios o la actividad cotidiana. Y es claramente los pacientes que ponemos en movimiento y solo limitados por el dolor y no por ponerte en cama 3 días, mejoran sus resultados, tienen menor ausentismo laboral, vuelven rápidamente a las actividades sociales y deportivas. Después, acerca de los bloqueos, la verdad que la contundencia de la evidencia es poca, aunque los usamos un montón, pero yo tengo que decirles a ustedes lo que tengo que decirles. Entonces, tenemos paracetamol, antiinflamatorios no esteroides, relajantes musculares, como cosas donde hay cierto consenso. Los corticoides, los opioides, los anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos, muchas preguntas. El ejercicio sí o sí, retomar la actividad habitual según el dolor, y no hay ningún plan de ejercicios particular para recomendar. Esta es la lectura que yo les sugiero, las guías del Reino Unido de salud, que son extraordinarias, las guías europeas, las guías de la Asociación Americana de Dolor, de los neozelandeses, los australianos, son todas realmente muy buenas. Estas son las 2 últimas que encontré, que es del Departamento de Veteranos Americanos y las de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense rápidamente la cantidad de cosas: pimienta de cayena, yuyos de no sé cuánto, árnica brasileña, jengibre, otra florcita, compresas herbales y demás. Los veteranos no indican nada. La Organización Mundial de la Salud, condicional a favor con la pimienta de cayena, condicional en contra para todo el resto, no recomendado, esteroides en contra, condicional en contra, condicional en contra para los opioides. Es decir, que si uno mira toda esta lista, hay realmente bastante recomendación sólida al respecto de terapias químicas, terapias físicas, y la única cosa en donde hay cierto consenso es en la actividad física, el ejercicio y moverse. Dar información es otra cosa en la que se coinciden, en las que coinciden las guías. Desaconsejar claramente el reposo, atender estos factores psicosociales, y al respecto de diversas manipulaciones y terapias químicas vemos que la verdad no hay un consenso que uno pueda transmitirles sólidamente. Entonces, proporcionamos al paciente información clara y precisa de su condición, evitamos recomendar reposo absoluto, lo motivamos a que esté activo y a que continúe con todas las tareas que pueda. Damos medicación por periodos acotados y controladas. No le decimos al paciente que tome cuanto quiera. Le damos una prescripción y le decimos 5 días y tomamos contacto para ver qué es lo que pasó. El paciente que después viene al consultorio, me tomo un Ibu, me tomo un Diclo, y que son adictos a los antiinflamatorios, es lo que no queremos tener en nuestro consultorio.
Prevención, obviamente, estar en buen estado físico, en buen estado aeróbico, con fortalecimiento de los músculos, no fumar, estar activo y tener una vida social satisfactoria. Ya dijimos todo, así que yo quedo abierta a las preguntas si es que tienen alguna, y muchas gracias por escucharme. Las fajas tienen